En esta mañana quisiera comenzar la prédica, la reflexión, con una pregunta. A mí me gusta preguntar mucho, a los que no me conocen soy preguntón, algunos se ríen ya. Creo que a veces nos ayuda a pensar, ¿no? Cuando nos preguntamos algunas cosas. Y yo quisiera preguntarte, no para que respondan, acá no hay nada público hoy, es solamente bien privado, ¿cuáles son o cuál es la lucha más grande que estás teniendo en este momento en tu vida? ¿Cuál es la batalla más difícil que estás teniendo en este momento? Y te pediría que hagas el esfuerzo y le pongas nombre y apellido a esa batalla. No necesariamente tiene que ser una persona, ¿no? Puede ser una circunstancia, una enfermedad, una situación económica, una relación, puede ser. Pero te pido que pienses en tu vida, identifiques. Generalmente eso viene rápido, ¿no? Porque la tenemos ahí en carne viva, ¿no? No hay que pensar demasiado. Y te pido que le pongas nombre y apellido para que cada uno de nosotros lo pueda tener bien identificado. Porque la palabra nos enseña cuál es el origen de nuestras batallas. ¿Sí? Si tenés tu Biblia, te voy a pedir ahí que abras en Efesios 6. Versículo 12. Yo leo Reina Valera Contemporánea. Por las dos hay una pequeña diferencia con si usan 60 u otra versión. Dice así, la palabra del Señor, Efesios 6, versículo 12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas en este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hablo de vuelta. La batalla que libramos, tu batalla, mi batalla, no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. El NBLA, la Nueva Versión de las Américas, dice, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, contra sangre y carne, perdón, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi hermano, mi hermana, es vital entender esto. Porque si no entendemos que nuestras luchas, que nuestras batallas son espirituales, vamos a estar teniendo enemigos equivocados. Y vamos a estar librando batallas equivocadas. Déjame darte un ejemplo, que creo que alguno va a levantar la mano conmigo. Va a la segunda pregunta. ¿Cuántos han tenido alguna gotera en el techo de su casa? ¿Alguna vez? Venimos todos en la misma casa, parece. Bueno, casi todos sabemos que muy rara vez el problema está donde está la gotera, ¿o no? ¿Sí? Nosotros vivíamos en una casa ahí cerquita de Rosario, que un día nos empezó a llover, a caer agua por la luz. Y caía agua, y yo miraba ahí un salame donde estaba el problema, y subía el techo y miraba la altura, le calculaba dónde estaba la boca Y bueno, obviamente el problema estaba en la punta del techo, donde estaba la membrana rota. Si nosotros nos ponemos a tratar de arreglar la gotera donde está la gotera, vamos a gastar fuerza, vamos a gastar recursos, vamos a estar dando una pelea en el lugar equivocado. Vamos a romper donde está la gotera y en realidad ahí no estaba el problema. En nuestra vida pasa exactamente lo mismo. Si nosotros no identificamos dónde está la gotera, dónde está la lucha, cuál es el problema, vamos a estar dando
batallas innecesarias. Vamos a estar peleando una pelea que no tenemos que pelear. Nos vamos a desgastar, nos vamos a cansar. Y el enemigo, el verdadero enemigo, se va a estar matando de risa viendo cómo nosotros nos desgastamos peleando lo que no tenemos que pelear. Estos días no han sido fáciles para algunos de nosotros. Y venimos orando, y tenemos que seguir orando, para que Dios nos ayude a poder identificar dónde tenemos los problemas. Porque el enemigo, lo que va a intentar hacer en tu vida y en la mía, es lo que sabe hacer. Sabe matar, sabe hurtar y sabe destruir. A eso se dedica. A eso se dedica. Lo hizo en el pasado en tu vida. Hace un pantallazo para atrás y vas a identificar al diablo intentando destruirte y abortar los planes y propósitos de Dios en tu vida. Lo ha hecho en estos días y lo va a seguir haciendo. Lo va a seguir haciendo. A eso se dedica. El otro es la gotera. El problema o la lucha es espiritual. Nuestra batalla no es contra carne y sangre. No sé cuál es tu batalla o cuál es tu peor batalla, pero esa batalla es espiritual. Eso es lo que dice la palabra, no es lo que pienso, es lo que dice la palabra. Nuestras batallas no son contra gente de carne y hueso. No es él, no es ella, no son ellos. Él, ella o ellos son la gotera. Por supuesto que a nosotros nos resulta más fácil ponerle cara o nombre porque estamos acostumbrados a pelear o a discutir contra otra persona. Entonces, lo llevamos al plano natural porque identificamos quién es el que nos hizo mal o cuál es la circunstancia que nos está haciendo mal. Y nos enfocamos ahí. Pero la batalla, mi hermano, es espiritual. La batalla es espiritual. Hace un mes atrás, antes de eso, 1 Corintios 2:14, si lo tienen a mano y lo quieren buscar. Omarcito, ¿te puedo pedir que me traigas un vasito con agua? 1 Corintios 2:14. Dice así: pero el hombre natural, quiere decir no espiritual, no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Para el hombre natural, para el hombre no espiritual, hombre-mujer, ¿no? No acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad, porque no las puede entender, porque las cosas se disciernen espiritualmente. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. No se pueden discernir mental, humanamente, naturalmente. Gracias. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Hace un mes atrás hablé sobre, dentro de la serie de Jesús como nuestro modelo a seguir, que tiene que ver en línea con el lema, tengamos el mismo sentir que Cristo Jesús, vimos Jesús como nuestro modelo de enfrentar a Satanás. No sé cuántos se acuerdan, y si se acuerdan de algo, pero ahí vimos, no profundamente, pero al pasar, el momento en donde Jesús le dice a los discípulos que es necesario ir a Jerusalén y morir. Déjenme leérselos en Dios habla hoy. Eso está en Mateo 16, 21 al 23. Si alguno lo quiere buscar, yo lo leo en Dios habla hoy.
Es el texto que antecede esto es cuando cuando Pedro le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dice, no te lo reveló ni padre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Versículo 21 de Mateo 16. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y morir y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reconvenirlo. Señor, ten compasión de ti mismo, que esto jamás te suceda. Pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo. No piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. El diablo usa nuestro pecado, usa nuestros sentimientos, nuestras heridas, nuestras intenciones y a veces usa hasta nuestras buenas intenciones. Jesús le está diciendo a los discípulos, es necesario ir a Jerusalén, yo tengo que morir, cumplir el plan y el propósito de Dios. Y Pedro, un atrevido Pedro, ¿no? La palabra ahí dice que lo reconvino a Jesús. Esa palabra en el original es como que lo censura, lo reta, se le planta, le dice, le advierte, un atrevido. ¿Qué lo motivó a Pedro? El amor que tenía por Jesús. Tené misericordia de ti mismo, que esto nunca te pase, no quiero que mueras, le dice Pedro. Y Jesús, ¿qué le dice? Pedro, cállate. Pedro, me está haciendo de tropiezo. No, le dice, apártate de mí, Satanás. No estás pensando en las cosas de manera espiritual, sino de manera humana. Jesús sabe que no es Pedro. No es Pedro. Si no le hubiera dicho, Pedro, apártate de mí. Pedro tuvo la mejor intención de un amigo que ama, decirle, no quiero que mueras. El propósito de Dios era que Jesús muriera en la cruz por cada uno de nosotros. Ese era el plan de Dios. Y de alguna forma Pedro, con su buena intención, estaba yendo en contra del propósito de Dios. Por eso Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pero no le dice Pedro. No ve en Pedro la gotera. Pedro era la gotera. Era Satanás usando hasta inclusive una buena intención, el amor de Pedro, para abortar el plan de Dios. Me resulta impresionante eso. Y otra vez me conmueve ver a Jesús y verme a mí y qué lejos estoy. De ver una situación y reconocer que es Satanás el que está intentando abortar el plan de Dios en tu vida, en la mía. Y hablo de mí y no hablo de ninguno de ustedes porque yo me reconozco que no me resulta fácil discernir siempre cuándo está Satanás ahí. Quizás la mayoría de las veces me quedo mirando la gotera. Pero hay en Jesús el ejemplo siempre oportuno para verlo y para ver cómo nosotros tenemos que enfrentar nuestras luchas, nuestras batallas. Y reconocer cuando el diablo está intentando abortar lo que Dios quiere hacer en tu vida, en la vida de tu familia, en la vida de la iglesia. Decíamos que el diablo vino a matar, abortar y destruir. ¿Eso quiere decir que va a intentar destruirte? Sí. Sí. Va a intentar destruirte. No tengas duda de eso. Porque, como te dije antes, a eso se dedica. A eso se dedica. Él quiere destruir, quiere oponerse al plan y el propósito de Dios para tu vida.
como lo quiso hacer con Jesús, si lo hizo con Él, mucho más con nosotros. Y como les dije la otra vez, no es que el diablo esté interesado particularmente en nosotros. Esto es un problema entre reyes, problema del reino de las tinieblas contra el reino de la luz. Y nosotros somos sus soldados. ¿Se acuerdan que le puse el ejemplo del ajedrez? Acá el tema es el rey. Nosotros seremos peones, alfiles, torres, según los dones que Dios nos dio. Y nos intentarán comer, nos intentarán destruir, pero no es contra nosotros, el tema es contra el rey, contra nuestro rey. Fíjense el versículo anterior de Efesios 6 que leímos, el versículo 11. Pablo le dice a los cristianos de Éfeso: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Ese día que hablamos hace un mes atrás, yo les compartí una definición de acechanza, que era trampa o engaño de alguien para intentar hacer daño. Eso quiere decir acechanza. Trampa o engaño de alguien para intentar hacer daño. Y el texto dice que nos revistamos de la armadura de Dios para hacer frente a las acechanzas del diablo. Si le ponemos la definición ahí, podríamos decir: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las trampas o a los engaños del diablo que quiere hacerles daño. El diablo quiere hacerte daño, nos quiere hacer daño, nos quiere dañar. Y como te dije antes, él usa nuestro pecado, nuestros sentimientos, nuestras debilidades, nuestras intenciones, aunque sean buenas. Efesios 6:10, el versículo anterior, dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Volvé a pensar en esa batalla que estás librando. El pedido, la exhortación, el ánimo es que te mantengas firme en el Señor. Firme en el Señor. No importa cuál sea la batalla. Mantenete firme en el Señor. Él es nuestra roca, Él es nuestro refugio, Él es nuestro defensor. No te sueltes de su mano. Mantenete firme en Él. No importa cuál sea la lucha. No importa cuál sea la perspectiva que tenés de la lucha. Mantenete firme en el Señor. No tiembles, no tengas miedo, no huyas. Mantenete firme en el Señor. Pero no pelees con tus fuerzas. No pelees con tus fuerzas. Por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor, en el poder de su fuerza. Si peleamos con nuestras fuerzas, vamos a perder. Nos vamos a desgastar, nos vamos a romper todo y vamos a perder. Porque no es con el poder de nuestras fuerzas. Es en su poder que tenemos la victoria y es en nuestra debilidad donde se perfecciona su poder. Amén. Nuestra tendencia, no sé si a las mujeres les pasa lo mismo, pero a los hombres nos pasa casi siempre, nuestra tendencia es pelearla, ¿o no? Y la luchamos con lo que podemos y le damos en nuestra fuerza, hasta que estamos por el piso. Mirá lo que dice 2 Corintios 10, versículo 3. Es verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos como los seres humanos. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas. ¿Con qué arma estás luchando tu lucha, tu batalla? ¿Con qué armas? ¿Con qué fuerzas? Somos humanos, pero no luchamos como seres humanos, dice Pablo. Nuestras armas son poderosas en Cristo Jesús. No es en nuestras fuerzas,
no es con nuestras armas. Esta guerra, esta lucha que estás librando, que estoy librando, es espiritual y se gana en el espíritu. Se gana en el espíritu. No sé cuáles son tus batallas. O no sé cuál es tu peor batalla. Pero te animo en el nombre de Jesús que las enfrentes en el espíritu y con las armas del espíritu. Y que le pidas a Dios que te dé perspectiva. Si la enfrentamos con nuestra fuerza, si creemos que nuestra batalla es contra gente de carne y hueso, nuestra mirada es lineal. Estamos mirando al que está enfrente. Y necesitamos tener la perspectiva de Dios y ver las cosas de arriba. Salir del foco de la tormenta, salir de la batalla y verlo de arriba, verlos con los ojos de Dios. En el plano natural, las cosas se ven naturalmente. Y en el plano espiritual se discierne espiritualmente. Es probable que alguno me diga, pastor, no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerza. Ya peleé demasiado, no tengo fuerza. Bueno, en Dios siempre hay recursos. Eso es maravilloso. Escuché alguna vez y soy de repetirlo seguido. Dios es tan magnífico que hace todo lo distinto a lo que lo podemos hacer nosotros y sus matemáticas son diferentes. Dios es el único que multiplica por 0, ¿no? Nosotros multiplicamos por 0 y ¿cuánto nos da? 0. Y cuando Dios multiplica por 0, ¿cuánto da? Dios da fuerzas al que no tiene ninguna. Dios por 0 fuerza, da fuerza en Cristo. Así que si no tenés fuerza, quédate tranquilo, pero mantenete firme en el Señor. Mantenete firme en el Señor. Confía en Él. Cuando no podemos luchar ni siquiera con las armas espirituales, Él es quien lucha nuestras batallas. Segunda Crónica 32:7, Dios le dice al pueblo, sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se desalienten por causa del rey de Asiria, por causa del enemigo, o de su poderoso ejército. Porque hay un poder mucho más grande de nuestro lado. El rey podrá tener un gran ejército, pero no son más que hombres. Con nosotros está nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas por nosotros. Amén. Si estás cansado, si sentís que lo que estás luchando es demasiado, recordá este texto, 2 Crónicas 32:7, anotátelo, escribítelo, mandátelo a un mensajito a tu propio WhatsApp. Sean fuertes y valientes. Es interesante que esto de ser fuerte y valiente nosotros siempre lo asociamos con avanzar, ¿no? Ser fuerte, ser valiente, dale para adelante. Y en realidad lo que está diciendo el texto es ser fuerte y valiente para esperar en Dios, porque Él es que pelea nuestras batallas. Para eso también hay que ser valiente. Para no salir a pelear nuestra propia batalla. Hay que ser valiente. Para esperar que sea Dios el que nos defienda. Hay que ser valiente. Hay que ser valiente. Jesús fue el hombre más valiente que pisó en esta tierra. Y se dice de él que como cordero fue llevado al matadero. Hay que ser valiente para esperar en el Señor. Mi hermano, no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Él te va a intentar destruir, va a intentar destruir a tu familia, va a hacer lo posible por parar lo que Dios está haciendo en su iglesia. Mantenete firme, familia, manténganse firme como familia. Iglesia, mantengámonos firmes en el Señor. Mantengámonos firmes en el Señor. Esperemos en Él. Él es quien lucha nuestras batallas. Dejemos de ver a nuestro enemigo en alguien de carne y hueso.
La palabra nos enseña, y creo en el Señor que esto es palabra de Dios para nosotros, para mi vida, personalmente, y creo que es palabra de Dios para la iglesia. Por eso la vengo y la comparto, porque creo que es palabra de Dios. Nuestro poder es insuficiente para pelear lo que nos toque pelear. Pero el poder de Dios es suficiente para darnos la victoria. El poder de Dios es suficiente para darte la victoria. Te animo en el nombre del Señor Jesús a dejar de ver a tu enemigo con carne y hueso. Sí, el diablo utiliza gente a veces. Hasta a veces gente con buena intención lo utiliza, como a Pedro. Que hay gente mala, por supuesto que hay gente mala, que hay gente... Sí. Pero el Señor me llevó a pensar en un satanista, en alguien que trabaje abiertamente para el diablo. Ni siquiera esa persona de carne y hueso es mi enemigo. Es el espíritu que actúa en esa persona, mi enemigo. Señor, yo te agradezco por tu palabra, porque tu palabra es clara, porque tu palabra es verdad, además. Y como siempre te agradezco por conocernos, Señor, por conocer nuestro corazón. Gracias por conocer la vida de cada uno de los que estamos acá y de los que están escuchando. Gracias por conocer nuestras luchas, papá, gracias, gracias. Gracias por conocer nuestro cansancio, nuestro dolor, nuestras heridas. Gracias, Señor. Gracias porque hay provisión en tu palabra y en vos para poder pelear nuestras batallas. Gracias, Señor, porque me diste palabra cuando la necesitaba y me volviste a recordar que mi lucha, mi batalla, no es contra alguien de carne y hueso, sino que es Satanás, que ya lo hizo tantas veces en mi vida y tantas veces le di lugar, el que va a intentar abortar tu propósito y tu plan en mi vida, en la vida de mis hermanos, en la vida de tu iglesia. Gracias por darnos la posibilidad de discernir espiritualmente las cosas que vivimos. Gracias, Señor, porque inclusive cuando nos cansamos, hay provisión en vos, Señor. En esta mañana te pido que multipliques las fuerzas de tus hijos que ya no tienen fuerzas. Y como pidió Jesús por sus discípulos, te pido que a ninguno nos falte la fe. Que no falte la fe, Señor, que no falte la fe para esperar en vos. Que no falte la fe para estar firmes en vos, Señor. Oro por cada familia, para que estén firmes en vos, Señor, para que puedan buscarte. Te pido, papá, que estés sanando las heridas que haya en cada uno de nosotros. Solamente vos podés hacer lo imposible, como decía Pri, lo que parece imposible para vos es fácil. Pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que esas situaciones imposibles que hay en la vida de algún familiar nuestro, que está atravesando por alguna enfermedad complicada, alguna situación económica muy complicada, te pido en el nombre del Señor Jesús que reviertas esa situación y que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea puesto en alto y que los que no te conocen, que están cerca nuestros, te conozcan, Señor. Gracias, papá, gracias porque sos lo mejor que nos puede pasar. Y como cantábamos, porque sabemos que si te tenemos a vos, no nos falta nada. No nos falta nada. Señor, danos la sabiduría, el discernimiento de ver lo que nos estamos viviendo de una perspectiva espiritual, de dejar de mirar la gotera y de ver dónde está, Señor, por dónde nos está entrando el enemigo.
Y en el nombre de Jesús rechazamos toda obra del enemigo que Él quiera hacer sobre nuestra vida y sobre la vida de la iglesia. Declaramos que el enemigo no tiene lugar ni parte en medio nuestro. Declaramos que esta iglesia es tuya, que sos cabeza, que sos dueño y señor de la iglesia y de cada uno de nosotros. Y declaramos que queremos sujetarnos a tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén.